Bien, vamos a ponernos en las manos del Señor donde ya estamos, amén. Después de haber orado al Señor, clamado. Hoy estamos con un poco de interferencia porque el diablo se ve que está furioso. Amén. Pero glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesús porque realmente, aún mi Señor, cuando llega toda esa música del mundo, y ellos glorifican al diablo y alaban al diablo y ni siquiera lo saben, ni siquiera entienden y cada vez están acercándose más aún idolatrando a gente muerta, amén. En una semana que supuestamente la llaman Semana Santa y se dedican a comer, a beber, a hacer todas las cosas, amén. Gran ironía la del diablo, ¿no? Pero lamentablemente en esa ignorancia que va arrastrando la gente porque realmente no conocen al diablo y lo que es peor, no conocen a nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno. El que puede rescatarlos de todo eso, amén. Ponen música para sentirse alegre, pero su vida es un desastre y van camino a la muerte. Misericordia. Vamos a encomendarnos en la mano del Señor para recibir su preciosa palabra. Bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, gracias por habernos rescatado del mundo. Gracias, Señor, por haber extendido tu mano buena y mi Señor, ciertamente creemos que nos tomaste así con la puntita de tus dedos porque estábamos tan inmundos, mi Señor, tan asquerosos, Padre. Pero tú, mi Señor, igual nos rescataste, nos limpiaste, Padre, nos perdonaste, nos enseñaste, nos encaminas cada día y nos permites conocerte un poco más cada día, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Sigas teniendo misericordia de nosotros, Padre, sigas teniendo misericordia, Padre. Sigas limpiándonos, sigas abriéndonos el entendimiento y ayúdanos, Padre, a poder permanecer en santidad, buscando de ti, Señor, para que realmente, como dice tu palabra, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu puedan permanecer irreprensibles hasta tu venida, Señor. Que podamos correr, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, ante la presencia, a este trono divino, al trono de la gracia, para poder hallar el oportuno socorro, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, y ayúdanos también a poder seguir batallando cada día, Señor, para que aquellos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que puedan escapar, Padre Santo bendito, de las garras del diablo, puedan hacerlo y tomarse de ti y conocer al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, todo lo que Él hizo, ese precio de sangre derramado por nuestras vidas, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a ser útiles, ayúdanos a ser instrumento en tus manos, Padre. Obediencia, ayúdanos, mi Señor, como nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Te rogamos que tú nos ayudes para nosotros poder ser obedientes, mi Señor, y así, Padre, cada día morir a nosotros mismos, cada día morir a nuestra carne, a nuestros deseos y nuestras voluntades, Señor, en el nombre de Jesús. Pero ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos tú, Señor, a poder vivir en este mundo al que no pertenecemos. Ayúdanos a no cargarnos, a no contaminarnos, mi Señor. Que podamos ser, Padre Santo bendito, como el justo Lot, Padre, que vivía, mi Señor, rodeado de inmundicia, pero aquel, mi Señor, era justo y afligía su alma cada día, Padre. Que así podamos ser, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, viviendo en este lugar, Padre Santo bendito, y adorando y glorificando tu santo nombre cada día, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Seguimos rogándote por la llegada de las almas, aquellos que no han logrado llegar, aquellos que no han venido nunca, Señor, aquellos que escuchan para que sean libres, mi Señor. Padre, aquel que está buscando un lugar donde congregar, que tú puedas confirmar y guiar, Señor. Padre, mira que cada vez más, mi Señor, escasea tu palabra, mi Señor, bien predicada, fiel, guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Rescata a los tuyos, Señor. Padre, este domingo hemos podido ver, mi Señor, como allí, mi Señor, a la iglesia central iban almas de todo lugar, Padre Santo bendito, de lejos, buscando tu palabra, Señor. Ayuda a las almas, mi Señor, ayuda a las almas, Padre. Ayuda a aquellos que están lejos para poder afirmarse, ayuda a aquellos que no tienen, mi Señor, un lugar donde congregarse, para que realmente, mi Señor, tú estés juntando a aquellos que realmente quieren la verdad y estés hablando con ellos, tratando, edificándolos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Salva, mi Señor, salva, libera.
libera, da libertad a los cautivos, mi Señor, da libertad a los cautivos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos, Señor. Amén, amén. Precioso el Señor. Gloria y honra al Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a empezar en el Viejo Testamento. Hoy vamos a empezar en Jeremías 31. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Como desde antes ya el Señor nos anunciaba este pacto. Amén. Este pacto donde Jeremías 31, vamos a leer desde el 31 al 34. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, amén. Por lo cual la palabra también nos lleva a hacer una reflexión realmente del significado de la Santa Cena, del pacto realmente donde nosotros tenemos que permanecer. ¿Y cuál es ese pacto? Amén. Amén. Dice ahí en el 31 de Jeremías. Dice, he aquí, bendito el Señor, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Amén. Si vemos ahí, que después vamos a ir abajo, tiene llamadas a Hebreos 10, 17 y Hebreos 8, del 8 al 12. Después vamos a estar en Hebreos, viendo cómo Pablo nos explica perfectamente el pacto, ¿no?, con nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que retengamos cómo lo expresa Jeremías al pacto. Y vamos a mirar también, antes de irnos al Nuevo Testamento, en Éxodo 24, 6, para que podamos entender por qué el derramamiento de sangre, por qué con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos tildan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como una gran derrota, ¿sí?, como algo terrible, hecho por un Dios perverso. Amén. Y nosotros sabemos que tenemos un Dios justo, que nos ama con un amor hermoso, precioso el Señor. Éxodo 24. ¿Sí? Dice, arriba en el subtítulo dice Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Vamos a leer del 6 al 8 para que podamos entender la sangre, ¿sí? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, ¿sí? Estaban haciendo sacrificios, tomó la sangre, la puso en tazones, ¿sí?, y la otra mitad la roció sobre el altar, que es donde se ofrecían los sacrificios. Dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo se compromete a ser obediente, ¿no? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ellos se comprometen a obediencia, ¿sí? Ese es nuestro pacto con nuestro Señor. Amén. Nosotros somos obedientes y permanecemos en el pacto, ¿sí? Vamos a ver qué nos brinda el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedó entendido, ¿no? La sangre, ¿sí?, dice ahí. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, ¿sí?, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. En Jeremías nos habla de un nuevo pacto, ¿sí?, en el cual dice, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos prometieron obediencia y no la cumplieron. Amén. Vamos a mirar en 1 Corintios 11:23, que es la institución de la cena del Señor. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre.
Gloria a Dios. Primera de Corintios 11:23 dice, institución de la cena del Señor. Y este es Pablo, ¿verdad? Dejando las instrucciones. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibió del Señor. Y Pablo perseguía a los cristianos y el Señor se le presenta ya resucitado. ¿Sí? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No era la sangre de los sacrificios que acabamos de leer en Éxodo 24, era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos decir que es terrible, ¿no? Y tomar la Santa Cena tristes. En realidad la tristeza que tiene que haber en cada uno de nosotros al tomar la Santa Cena es esa tristeza de cuando uno se examina para estar delante del Señor en santidad, arrepentimiento. ¿Sí? No la tristeza del mundo, no la tristeza con la que miran la película de la crucifixión de Cristo y lloran o no la pueden terminar de mirar porque no lo soportan. No, la tristeza de examinarnos a nosotros y saber que realmente no somos dignos, pero a la vez gozamos del amor de nuestro Señor Jesucristo y la gran victoria que Él nos da, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la Santa Cena nos hacemos partícipes, ¿sí?, de los sufrimientos del Señor. Estamos confirmando que permanecemos en el pacto, ¿no? En ese pacto de que si somos obedientes, nuestros pecados son limpiados, porque nuestros pecados son limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el pacto, ¿sí? Ahora dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a verlo ahora en la palabra. ¿Qué significa el cuerpo del Señor? Porque el cuerpo del Señor lo destrozaron, lo rompieron, lo destrozaron hasta a más no poder. Dejaron entero para poder crucificarlo y que muriera en la cruz, ¿verdad? Para que así también se cumpliese todas las cosas que Él, haciéndose maldito, ¿sí?, nos libró a nosotros de la maldición de la ley, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Su carne, que es partida por nosotros, significa, el simbolismo también nos muestra cuando se rompe el velo. Su carne se rompe. Entonces nosotros tenemos entrada ante el Padre Celestial. Tenemos nuestra oración, ¿sí?, sincera de corazón, en la presencia de Dios Todopoderoso. Solamente que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta que cuando vamos a doblar las rodillas, no venimos venimos a presentarnos delante de Dios Padre, del Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, el que ha hecho todas las cosas. No consideramos que nos estamos postrando delante del Rey de reyes y Señor de señores, de aquel que tiene autoridad en todas las cosas. Amén. No lo consideramos, nos postramos, ¿sí? Y realmente tampoco el Señor espera que nos maravillemos en tal punto todos los días cuando venimos a Él, ¿sí? Porque Él llega a llamarnos amigos para que nos acerquemos a Él con confianza. Pero en cierta manera en nuestras vidas, como dice ahí, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga, tenemos, ¿sí?, en ciertas ocasiones que hacer memoria de eso. ¿Para qué? Para que nuestra fe se vea renovada, fortalecida, para que sepamos que no estamos pidiendo delante de alguien que no nos escucha, delante de alguien que no nos conoce, delante de alguien que no puede compadecerse de nosotros mismos, amén, sino que estamos presentándonos delante de un Dios todopoderoso, pero además amoroso, que nos ha amado y que nos ha salvado, que nos da la oportunidad de ser rescatados de la muerte eterna y de esa maldición que representa la ley, amén. Vamos a irnos
a Marcos 14, 17. Acá lo que vamos a ver es realmente cómo Marcos, y vamos a ver también cómo Lucas redactan, ¿sí?, la Santa Cena que tuvieron ellos con nuestro Señor Jesucristo. Cómo es la última cena del Señor con ellos. Amén. Bendito el Señor. Y cómo desde ahí nuestro Señor Jesucristo ya lo deja establecido de que lo hagamos, ¿sí?, de que seamos partícipes, de que rememoremos. Vamos a ir a Marcos 14, desde el 17 al 25 vamos a leer. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Amén, dice ahí. Está la institución de la cena del Señor, ¿no?, como el Señor los manda, ir al aposento alto y todo. En el 17 dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? ¿Sí? ¿Qué nos dice Pablo en Corintios también? Que nos examinemos cada uno de nosotros, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Y por algo, por alguna razón, el Señor nos deja bien documentado qué pasó con Judas. Aunque él se arrepintió, ¿qué pasó con Judas? Se terminó matando, no tuvo salvación, ¿sí? Él fue y devolvió el dinero, pero lo hecho estaba. ¿Por qué? Porque realmente ni siquiera le importó ni entendió lo que estaba haciendo con el Señor. Entonces cada uno de ellos comienza a entristecerse, ¿sí?, a escudriñarse, y ni siquiera se sienten tan seguros de decir yo no, como el pobre Pedro cuando dice voy contigo hasta la muerte. Y el Señor sabía que lo iba a negar. Ellos estaban cuestionando a sí mismos y preguntándole al Señor: ¿seré yo?, reconociendo que Él realmente sabía todas las cosas, ¿no? Porque cualquiera de nosotros diríamos: yo no, Señor, yo sé que yo no lo voy a hacer. Pero no podemos estar tan seguros, Él lo sabe, amén. Que Él tenga misericordia de nosotros. Dice: Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Recordemos lo que significa mojar en el mismo plato. Era un acto de confianza, ¿sí? Era como un respeto establecido, un código, una ética, en el cual si la reunión era ¿cómo se dice?, por algo comercial, si no era de amistad, no mojaban en el mismo plato, porque por más que hubiese confianza, cada uno esperaba obtener un beneficio propio, ¿verdad? Cuando uno tiene una confianza, no procura el beneficio propio, no le importa, sino mira por el otro, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces aquí más nos muestra, dice: es el que moja conmigo, ¿no? Dice: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo, ¿sí? Y Judas también estaba ahí. Y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino. ¿Sí? Por muchos es derramado, no por todo aquel que se toma, por todo aquel que es obediente, ¿sí? Por tanto, para permanecer en el pacto, y recordemos lo que decía en Jeremías, Él pondrá sus leyes en el corazón, en la mente, dará el entendimiento, ¿verdad? Entonces ahí nosotros estamos permaneciendo en el pacto con nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a leerlo despacito, dice 17, dice: y cuando llegó la noche, vino Él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y después vamos a ver, y no vamos a leer todos los evangelios, pero en Juan, ¿sí? Hasta Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿sí? Es más, moja el pan y se lo da. Judas tuvo todas las oportunidades de arrepentirse. No es que diga, no sabía, no me di cuenta. El Señor pone en evidencia en su gran misericordia nuestras fallas, nuestros errores, ¿sí? Entonces no le demos lugar al diablo acusándonos de cosas que no son, porque el Señor no va a dejar que nosotros no nos demos cuenta de nuestros errores, ¿sí? Pero muchas veces el diablo viene y estás en pecado, tienes que estar en pecado. ¿En qué estás fallando? Si estamos fallando en alguna cosa y le pedimos al Señor con un corazón sincero, Él nos muestra, ¿sí? Ahora el diablo muchas veces nos ata en nuestra inseguridad, en nuestra falta de fe, acusándonos, sin darnos el entendimiento de en que estamos fallando. Nuestro Señor Jesucristo nos pone en evidencia, acordémonos, Él es la luz. ¿Qué hay que no sea manifiesto? Él nos escondería algún pecado cuando dice la palabra de Dios, no quiere la muerte el que muere. ¿Nos haría permanecer en pecado si nosotros realmente queremos ser santos? En ninguna manera. Amén. Entonces tenemos que entender que si permanecemos en el pacto, ¿sí? Tenemos que hacer uso de ese pacto. Tenemos que hacer uso de todo lo que el Señor nos da, en todas las potestades, de la certeza, de la fe. Conocer realmente quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que Él no tiene misericordia y no nos va a mostrar en qué estamos fallando? ¿Será que Él no tiene misericordia y no nos va a mostrar cuál es el pecado que acarreamos? No. Dice que vayamos al trono de la gracia y encontraremos oportuno socorro, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la certeza plena de que Él no nos deja, de que si nosotros queremos ser salvos, Él nos va a dar la victoria. No nos dejemos amedrentar, no nos atribulemos, perdiendo la paz y perdiendo la comunión con nuestro Señor Jesucristo y cayendo del pacto. Amén. Así que dice, se escudriñaban, ¿no? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio. Tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Un poquito más atrás, cuando el Señor, más adelante, ora, le pide al Señor que pase esa copa, ¿sí? Pero en lo más profundo de su ser, Él ya tomó esa copa. Él ya decidió hacerlo. Él estaba en obediencia. Siempre hay momentos de inseguridad, pero ¿no nos socorrerá el Señor? Obviamente que sí, ¿verdad? Él le pide al Señor, a su Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, que si es posible pase de Él esa copa, pero que no sea su voluntad, sino la del Padre. Amén. Aquí Él tomó la copa. Dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada. Él en ningún momento, ¿sí?, rehusó hacer ese sacrificio. Su carne era débil, pero en lo más profundo de su ser, Él sabía lo que le venía, lo que tenía que hacer, y como dice, puesto los ojos en la victoria, en el gozo, ¿sí?, lo vivió. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Vámonos a Lucas 22:15. Bendito el Señor. Precioso.
Gloria a Dios. Bendito Señor, gloria a Dios. Allí en el 7 comienza con la institución de la cena, ¿verdad? Pero nosotros vamos a leer desde el 15. Bendito el Señor. 22, 15. Amén. Dice ahí, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Está del otro lado, pero ya llegamos. Amén. Dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo. Y podemos decir, les repartió, tomaron la copa antes. No, pero prestemos atención, dice: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Él tomó la copa y les dijo que repartieran el contenido de la copa entre cada uno de ellos. Tampoco les dijo que se los tomaran, que los repartieran, ¿verdad? Dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Parte el cuerpo, porque es uno, ¿sí? Por tanto, nosotros somos uno, como nos llama el cuerpo, ¿no? Pero también parte ese cuerpo, y lo decíamos como se rasgó el velo, dándonos entrada a nosotros, ¿sí? Delante del Padre y dándonos la victoria. Amén. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Sí? Fijémonos que no están tomando. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y les dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Acá, ¿sí? Ni siquiera llega a hablar de que tomaron, de que compartieron lo que era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Antes estaban todos discutiendo y viendo quién sería, si cada uno sería, si realmente, ¿por qué? El cuerpo significa el velo, ¿sí? Y todo aquel que quiera puede llegar en oración y presentarse delante del Señor, ¿sí? Él lo escucha en el nombre de Jesús. Pero que lleguemos a la presencia de Dios en la oración no nos ratifica que estemos en el pacto, en santidad, en obediencia. Por eso hay que escudriñarse antes de ser partícipe de lo que es el pacto, de la sangre derramada. Amén. Se nos está estirando mucho. Vamos a Hebreos 8. Bendito el Señor. Preciosa la palabra del Señor. Amén. Bendito Padre. Gloria a Dios. Porque realmente está muy interesante y quiero leer un buen pedazo de Hebreos, cómo nos habla de este pacto precioso y nos explica tan clarito, tan lindo. Bendito el Señor. Vamos a arrancar desde el 8:1. Amén. Amén. Dice ahí: mediador de un nuevo pacto, y obviamente no nos habla de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndola. Y acá nos habla del tabernáculo, de la ley y de las ofrendas que se hacían antes del sacrificio, dice. Pero aún tanto mejor ministerio,
No. Diciéndole, Mira. perdón, sí, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de nuestro Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el que hablaba de Moisés, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Es lo que acabamos de leer y lo cita ahí Jeremías 31, 31 al 34. Amén. Y dice en el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todas las cosas más sagradas estaban donde en el lugar santísimo. ¿Detrás de qué? Del velo. Ese que rompió nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nos da acceso con ese cuerpo partido por nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que entender que cuando nosotros partimos este pedacito de pan que nosotros hacemos, que somos partícipes del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que es partido, si nosotros no vamos confiadamente en oración, en ese amor, en esa certeza plena de que tenemos un Dios todopoderoso, misericordioso que nos socorre, ¿no estamos siendo un poco Judas? ¿No estamos siendo a la ligera de no aprovechar ese tesoro que tenemos de lo que es la oración, de entrar al lugar santísimo y decirle tan sencillo como, quiero conocerte, quiero escucharte, quiero obedecerte? ¿Sí? Muchas veces pensamos que nosotros somos rebeldes, ¿sí? O desobedientes o sordos. Él lo puede solucionar. Él sabe si realmente somos. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Nosotros queremos? ¿O será que nosotros seguimos enganchados con alguna cosa que el diablo sigue susurrando a nuestra mente, culpándonos y acusándonos? Si tenemos un Dios todopoderoso, ¿qué queremos? Eso es lo que tenemos. Y si nosotros queremos de corazón, Él no lo va a conceder. Todas las cosas que pidan al Padre en mi nombre, dice el Señor, os serán dadas. Más si pedimos para salvación. Amén. Entonces dice ahí, vamos a leerlo, dice, tras el segundo velo, en el 3, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Sí? Imposible permanecer en el pacto si nosotros no entramos al lugar santísimo. ¿Sí?
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿sí? Nosotros, será que trayendo una canasta de alimentos para ayudar a los necesitados, ¿somos libres de culpa? ¿Somos libres de nuestra carga? ¿Estamos en el pacto? No. ¿Será que haciendo un sacrificio, votos o cosas que hacen, nosotros nos vamos a sentir la paz de Cristo? No. Dice en el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Nos limpia de pecado. ¿Sí? Dice acá, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Limpiará vuestras conciencias. Él no solo nos perdona los pecados, Él limpia nuestra conciencia. Entonces, si Él limpia nuestra conciencia, no podemos permitir que el diablo nos acuse. No podemos, porque cada uno, al igual que Judas, si tuviéramos pecado, nuestro Señor nos confronta. Tuvo tal misericordia, sabiendo que aún no se iba a arrepentir, sabiendo que aún lo iba a entregar, ¿sí? Y Él se lo dijo. Él le dio oportunidad hasta el último momento. ¿No hará lo mismo con nosotros? Ciertamente lo hace. Si nosotros queremos, Él lo hace. Ahora, Él limpia nuestras conciencias. ¿Y para qué las limpia? Dice ahí, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. O sea, limpia nuestras conciencias de lo que hicimos. Obras que no nos llevan a vida, ¿sí? Para que sirváis al Dios vivo, ¿sí? Entonces, si yo no estoy logrando servir al Señor, es porque en alguna manera, ¿sí? Si yo sé que no estoy pecando, si yo sé que el Señor no me está trayendo nada a evidencia, estoy dejando que el diablo me atormente y ensucie mi conciencia y no permite que yo sirva al Dios vivo, porque mi conciencia está cargada, atribulada por acusaciones del diablo que no tienen derecho, pero yo no estoy reprendiendo, las estoy dejando, ¿sí? Ese muchas veces es nuestro pecado, no un pecado que hayamos hecho algo, sino es algo que no estemos haciendo. Están los pecados de acción y los pecados de omisión. Él nos limpia la conciencia para que sirvamos al Dios vivo. No estamos pudiendo servir al Dios vivo, algo no estoy haciendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo? Frenando al diablo, porque mi Señor Jesucristo me limpió la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que me está batallando acá? Es el diablo, ¿sí? Dice en el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo
muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Sí? Esta es la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. La herencia uno la recibe o no la recibe. Es tan sencillo como eso. Él lo hizo y dejó la herencia. ¿Estamos en el pacto o no estamos en el pacto? Y depende solamente de nosotros. Amén. Vamos a mirar un poquitito más adelante en Hebreos 10, 14. Vamos del 14 en adelante. Hebreos, ahí nomás. Un poquito más adelante. 10, 14. Bendito el Señor. Amén. Amén. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A ver, si el Señor no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, si Él nos perdonó, ¿nosotros qué estamos trayendo? ¿Nos perdonamos nosotros? Él nos perdonó. ¿Sí? Vamos a leerlo de nuevo y despacito. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre a los santificados. Porque si nosotros nos arrepentimos y no volvimos a cometer, Dios no nos atormenta. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos limpió la conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿quién está trayendo a mente nuestras cosas? Dice, no me acordaré más. ¿Sí? Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Yo sé lo que se hace y lo que no se hace. Yo sé las cosas que al Señor no le agradan. Yo puedo fallarle en cosas mínimas, en alguna reacción, en alguna contaminación, en algo. Fallamos todos los días. Lo ofendemos, ¿sí? Pero la gran mayoría de las cosas las sé, ¿sí? ¿Por qué? Él pone en nuestra mente, ¿sí? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué las leyes las pone en el corazón? Porque nosotros tenemos que amar su palabra. Tenemos que amar la obediencia, ¿sí? Y si nosotros estamos queriendo ser obedientes, ¿quién nos puede impedir que lo seamos? Nosotros le damos lugar al diablo. Nosotros, ¿sí? Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando Él expiró, se rasgó el velo, que daba entrada al lugar santísimo. ¿Sí? Dice 18, vamos despacito, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Dos cosas nos llaman la atención. Si ya fuimos limpios y nosotros nos arrepentimos y no volvemos a practicar, no hay más ofrenda tampoco si volvemos para atrás. ¿Sí? Ahora, si nosotros no volvimos para atrás, ¿a qué le estamos dando lugar? No dejemos que nuestra conciencia se ensucie. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe. No hay nadie que me pueda poner duda a mí. Si Él me perdonó, ¿quién nos puede acusar? El diablo. El diablo nos acusa que sea mintiendo. Y si es mintiendo, no puede, tiene que callarse. Ahora, si yo dudo, estoy fallando yo. Amén. Entonces dice, en plena certidumbre de fe. Tengo que tener ciertamente la fe firme de que yo doblo mis rodillas y por más que haya interferencia del diablo, persisto y mi Señor Jesucristo, ¿sí?, que murió en la cruz y su cuerpo fue destrozado y yo hago memoria de eso cada vez que tomo la Santa Cena, cada vez que partimos el cuerpo, va a permitir que yo esté en la presencia del Padre, que yo lo conozca al Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿sí? Que sepa lo que Él quiere, que sepa cuál es su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo lo va a hacer, amén. Amén. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sí? Él limpia nuestra conciencia. El diablo viene y nos acusa. ¿Qué hace con eso? Amarga y ensucia nuestro corazón. Nuestro corazón, lo dice ahí. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, porque Él nos limpia la conciencia. Entonces no podemos dejar que el diablo nos traiga basura a nuestro corazón. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? O sea, manteniendo la santidad de nuestros cuerpos. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cada vez que yo dudo, es como que le digo a nuestro Señor Jesucristo, no, mentiste, fallaste, me perdonaste, pero Él nos limpia. Ahora nosotros somos como la puerca, nos revolcamos de nuevo, porque no solamente es volver a cometer los mismos pecados, el revolcarse en el lodo, ¿sí?, sino es que el dudamos constantemente, y lo importante es la fe, ¿sí? Es como aquel que se baña y no se pone desodorante, al ratito hiede, porque la fe es necesaria, ¿sí? Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. El Señor nos sigue exhortando a lo que es la unión, la comunión, el cuerpo, el participar realmente. Pero por sobre todas las cosas, ya dejar de andar en derrota, porque el Señor nos llama a victoria. Él nos limpia nuestra conciencia. Entonces, ¿qué estamos dejando nosotros que haga el diablo? Que nos aplaste, que nos impida hacer las obras para las cuales Él nos ha llamado. Dice que tiene buenas obras destinadas, predestinadas para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces dice acá, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a qué, y a las buenas obras. Tenemos que tener fe. Ahora muchas veces ni siquiera yo dejo que me alienten la fe, porque yo le doy lugar al diablo. Recibo la palabra y el diablo está. Camino 7 pasos y perdí todo lo que recibí, ¿sí? Me ahoga, como dice en la parábola del sembrador, los afanes de este siglo, porque el diablo nos contamina, nos ensucia,
y nosotros se lo permitimos. El Señor nos da potestades para que nosotros las usemos. Entonces nosotros tenemos que parar y apartar y saber que nuestro Señor Jesucristo no en vano padeció en la cruz. Si yo me quiero tomar de Él, no hay nadie que me lo impida. Ahora, si yo dudo, sin fe es imposible agradar a Dios. Él dice que limpia mi conciencia, entonces la limpió. Esto que vino no es el Señor atormentándome. Créame que cuando el Señor nos quiere hacer dar cuenta de algo, como a Judas se lo dijo en la cara, a nosotros también. Si estamos en falla y nosotros tenemos toda la intención de caminar en santidad, siempre va a haber un hermano, siempre va en la oración el Señor a confrontarnos con nosotros mismos. Estamos en el lugar santísimo, ahí entramos, con corazón sincero, dice. Entonces, si nosotros le decimos, Señor, por favor, muéstrame si te estoy fallando en algo. Límpiame de todo aquello que te ofenda. Si no lo creemos, no estamos en el lugar santísimo, no caminamos hasta allí, no nos tomamos del pacto, no nos tomamos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Está en cada uno de nosotros, está todo dado. Tenemos que caminar, tenemos que movernos, amén. Tenemos que realmente ser conscientes de qué tan Judas podemos llegar a ser con cosas tan sencillas como dejarnos atormentar por el diablo. Amén. No en vano el Señor nos exhorta una y otra vez a través de su palabra, aún luego las epístolas nos siguen exhortando sobre lo mismo. Amén. Entonces tenemos que realmente despertar y estar alerta, cuanto más ahora, ¿sí? Como dice acá al final, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. ¿Será que nosotros es justo que nos quedemos porque el diablo nos está acusando, nosotros lo estamos escuchando? A ver, tenemos todo por delante, el camino está libre. Nosotros dejamos que venga interferencia, amén. Entonces vamos realmente a entrar al lugar santísimo, a reconocer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido por nosotros, la sangre que fue derramada y nos limpió realmente, y a tomarnos de ese pacto que está ahí para nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor, te damos las gracias, Padre bendito y Dios de la gloria, porque realmente tu palabra es hermosa, mi Señor. Padre, gracias, mi Señor, por la obra redentora, por ese amor tan grande, Padre precioso, Dios de la gloria. Ah, mi Señor Santo, Dios todopoderoso, omnisciente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Cuando el mundo te acusa, Padre Santo, Padre amado, de injusto, de cruel, mi Señor, nosotros nos gozamos en ese amor tan grande que tú has tenido por el mundo, mi Señor. Nos dolemos con todos aquellos que no quieren tomarse de ti, pero te rogamos, mi Señor, que tú nos ayudes realmente a tener nuestra mente limpia, Padre, para poder ver y entender, Señor, todas las cosas. Padre, ayúdanos a partir de este mismo momento a reprender todas las acechanzas del diablo en el nombre de Jesús, y a caminar de victoria en victoria, porque así tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.